y vamos a la palabra. Vamos a ver la palabra de Dios, y abran sus Biblias. Terminamos la tercera carta de Juan, ¿no? Entonces hemos estado viendo Pedro, y luego vimos Juan 1, 2, tercera carta de Juan, y vamos a brincarnos un poquito más y a continuar, y vamos a ver la carta de Judas el día de hoy, ¿sí? Espero que podamos verlo. Esta carta la vamos a ver en dos partes. Hoy veremos la primera, y dentro de 15 días, después del tiempo de oración, estaremos viendo la segunda parte de esta carta de Judas. Yo no sé cuántos ya la han leído. De repente es más fácil de repente leerla porque está chiquita, pero bueno, creo que es una carta muy importante, muy interesante, y como lo he mencionado algunas veces, de repente hay cartas o libros que parecieran de repente más un estudio que una predicación, pero de una u otra manera Dios nos habla a cada uno de nosotros. Así que el día de hoy yo le he titulado a esta serie del libro de Judas, o de la carta de Judas, Conteniendo por la fe, ¿sí? Conteniendo, peleando, ¿sí? Por la fe. Y el día de hoy veremos la introducción y veremos los primeros 10 versículos. Veremos del 1 al 10, primeramente Dios, para ver lo que Dios quiere enseñarnos a través de esta carta. Pero me gustaría que pudiéramos orar y poner este tiempo en las manos de nuestro Dios. Papá, te damos gracias. Una vez más venimos delante de ti a pedirte que tú nos estés ayudando a recibir, Dios, la enseñanza a través de tu palabra. El día de hoy queremos leerla, queremos meditar en ella, queremos resaltar unas cosas que son tan importantes para nuestras vidas, pero queremos pedirte que a través de esta lectura tu Espíritu Santo nos hable y nos enseñe lo que tú tienes para nuestro corazón. Toma el control en esta hora, toma el tiempo, háblanos, y que la palabra pueda producir ese efecto en cada uno de nosotros. Quita toda distracción y permite que nuestro corazón y nuestra mente completamente esté centrada en tu palabra y en tu enseñanza. En el nombre de Jesús te damos gracias. Amén y amén. Esta carta de Judas, pudiéramos decir, es una carta que se pudiera leer quizás como un sermón, ¿sí? Una enseñanza directa dirigido a una iglesia que no nos dice a qué iglesia está dirigida, pero que es una iglesia que necesita una advertencia. Ahorita vamos a ir viendo un poquito más. Ya este tipo o esta carta se le conoce como cartas universales, porque es una carta que, aunque está dirigida a una iglesia y no sabemos a cuál iglesia, esta iglesia pareciera que sacó copias o se pudo compartir a otras iglesias para poder recibir la enseñanza por la cual se escribió esta carta. Entonces, el día de hoy iremos leyendo verso a verso, como lo hacemos siempre, y vamos a ir encontrando y hablando un poquito del autor. Vamos a hablar un poquito acerca de quiénes son los destinatarios, porque aunque no nos dice específicamente a quién, vamos a encontrar los destinatarios, y vamos a encontrar también el propósito de la carta, el por qué se escribió esta carta. Y creo que es una carta realmente muy interesante, que yo ya la había leído, pero hoy estudiando creo que Dios nos hace poder aprender y entender muchas de las cosas para seguir creciendo en lo que Dios tiene para con nosotros. Entonces vamos a empezar primeramente con el autor. Vamos a ver quién es el autor de esta carta, y para eso vamos a leer el versículo 1. Dice la palabra del Señor: Judas, siervo de Jesucristo y hermano de Jacobo. Vamos a detenernos aquí en esta primera parte. Automáticamente, al escribir una carta, inmediatamente se nos dice quién lo escribió, y todos podemos saber que dice ahí que es Judas. Entonces podemos entender que el autor es Judas. En
Este nombre de Judas viene del griego y literalmente se lee así Judas o Judas, se puede decir. Pero en hebreo su nombre es Judá. Entonces puede ser que se menciona por Judá o puede ser que se menciona por Judas, pero este era un nombre muy normal o muy común en aquel tiempo. El nombre de Judá, el nombre de Judas era un nombre muy común. En el Antiguo Testamento lo vemos como Judá. Hay varios personajes que se llaman Judá, y en el Nuevo Testamento igual hay varios Judas que aparecen dentro del Nuevo Testamento. Entonces nosotros conocemos el nombre de Judas, normalmente a veces los relacionamos con Judas Iscariote, nada que ver. Entonces es por eso que se va a presentar Judas. ¿Y cómo se presenta? Dice ahí: siervo de Jesucristo y hermano de Jacobo. Interesante, porque lo primero que hace este Judas es presentarse quién es él, y dice que él es un siervo de Jesucristo. La mejor traducción para la palabra siervo es la palabra esclavo. Él está diciendo: yo soy esclavo de Jesucristo. Y tenemos que tener muy consciente que este Judas no siguió a Jesús durante el tiempo de su ministerio aquí en la tierra. O sea, estuvo Jesús desarrollando su ministerio, y Judas no era alguien que normalmente estaba con Jesús. Pero me dice quién es. Me dice: se presenta también como el hermano de Jacobo. ¿Y quién es este Jacobo? Santiago. ¿Se acuerdan que hace unos meses vimos el libro de Santiago? Y es este Jacobo, Santiago, que es el hermano del Señor Jesús. Entonces, esto es un punto importante. Este Judas, primero, este Santiago me dice que es medio hermano de el Señor Jesús. Lo sabemos. Y si me dice que Judas es hermano de Santiago, entonces tengo que entender que Judas también es hermano del Señor Jesús. Y lo recordamos. En un principio, los hermanos de Jesús no creían en Jesús. Hace unas semanas que veíamos en Marcos y que Jesús empezó a hacer milagros y a sanar y a enseñar. Su familia estaba asustado porque decían: este está fuera de sí. Y no creían, y no era fácil aceptar que Jesús, uno de sus hermanos, pues era el enviado, el Mesías. Pero Jesús, ¿qué hace? Da su vida, va a la cruz, muere, y cuando resucita, bueno, toda la familia de Jesús cambia. Y entonces cada uno de ellos trabajaron apegados al liderazgo de la iglesia. Algunos como unos líderes importantes, principales, y otros líderes y misioneros. Y este Judas precisamente es eso. Jacobo o Santiago es un líder principal de la iglesia en Jerusalén, y Judas es un misionero, también líder del trabajo, pero como un misionero. Y entonces, cuando este Judas se presenta como siervo de Jesucristo y hermano de Jacobo, creo que está diciendo él cuál es su posición ante Jesús. Porque la palabra decir Jesucristo es una abreviación de la palabra o de la frase Jesús es el Cristo o Jesús el Mesías. Y lo que está diciendo este Judas, dice: yo soy esclavo, o yo soy siervo, o yo soy de Jesús, yo le pertenezco a él. Incluso él está diciendo: él es mi Señor. Esto es algo importante. De repente, a lo mejor para nosotros no estamos acostumbrados a poder ver de esta manera, pero en el Antiguo Testamento, cualquier hombre que era usado por Dios, cualquier líder que estaba en un rol importante de liderazgo, uno de los títulos que ellos podían presentar era siervo de Dios. Moisés,
David, cualquier persona como un liderazgo dentro de lo que es el pueblo, podía decir que eran siervos del Dios Altísimo. En el momento en que Judas está sustituyendo esta frase de siervo de Dios por el siervo de Jesucristo, lo que Judas está queriendo decir y dar a entender precisamente es que Jesús es Dios. Y está Judas hablando acerca de esa autoridad que está teniendo en Jesucristo. Es una manera de poder decir: yo estoy escribiendo, o estoy hablando, o estoy dirigiendo en el nombre de Jesús, con la autoridad de Jesucristo que Él me ha dado. Y creo que eso es importante para poder entender, porque uno de los problemas que vamos a ver ahorita, el día de hoy, es que dentro de las iglesias han estado metiendo personas, falsos maestros, con una autoridad equivocada, o sin una autoridad. Y cuando Judas está diciendo: soy siervo de Jesucristo, él está mencionando que está representando la autoridad de nuestro Señor Jesús. Una autoridad divina que podía tener cualquier persona que era usado por Dios, una vez más, o como Moisés, o como los profetas. Una autoridad que Dios le había dado es la misma autoridad que está manejando Judas. Ahora, algo que a mí me llama mucho la atención es que Judas no se presenta como el hermano del Señor Jesucristo. Yo me puse a pensar, para mí sería más fácil, si voy a escribir una carta y quiero tener autoridad, lo más fácil decir es: es que el Señor Jesús era mi hermano, ¿no? Si pudiéramos decir: no, es mi carnal. Y así como que, no, pues es de la familia. Bueno, a mí me llama la atención cómo Judas, no se presenta como hermano del Señor, sino como el hermano de Santiago. Y les decía ahorita, Santiago era un líder muy importante y muy respetado dentro de la iglesia en Jerusalén. Muy probablemente lo que está usando Judas es la credencial de su hermano para poder decir: así como mi hermano es muy respetable, y así como mi hermano Santiago es un gran líder, bueno, yo vengo de la misma línea de Santiago, bajo la misma enseñanza y bajo la misma autoridad. Entonces probablemente está Judas haciendo referencia de Santiago para que lo puedan ver de esa manera. Número uno. Otra razón por la cual dice hermano, el hermano de Santiago, es por lo que de Jacobo, es porque, pues como había muchos Judas, entonces mandé una carta. ¿Cuál Judas? Pues el hermano de Jacobo, de Santiago, para que lo pudieran identificar, ¿sí? Y creo que otro punto que yo pudiera ver y pudiera resaltar es que lo que está haciendo Judas al presentarse él como un siervo de Jesucristo, lo que está haciendo él es una adoración. Y está mostrando una devoción de cómo él ha creído en Dios. Y creo que pudiéramos también verlo de esta manera. Judas está entendiendo que la relación que tiene ahora con Jesús o con el Señor Jesucristo no es la misma que tenía antes. Muy probablemente antes: es mi hermano. Qué mentiroso, no le creo, porque no creían que él era el Señor. Pero una vez que ellos lo vieron resucitado y que vieron lo que Dios hacía, bueno, ahora sí cambia completamente la perspectiva y el rol que tiene Judas para con el Señor Jesús. Y creo que esto me debe ayudar a entender algo a nosotros. Yo tengo que aprender que aunque Jesús se llama, que es nuestro amigo, aunque Jesús me ama, yo nunca debo de olvidarme quién soy yo y quién es Él, y que tiene un nombre sobre todo nombre, y que aunque vino a esa tierra y dio su vida por nosotros, Él es el Dios grande, poderoso, y no hay nadie
como Él. Entonces, este es Judas. Lo acabamos de ver. ¿Quién es? Es Judas, el hermano de Jacobo, de Santiago, hermano del Señor Jesús, pero también es un siervo, es un esclavo, alguien que Dios le ha dado la autoridad para poder estarle hablando. ¿Estamos? Ahora veamos los destinatarios. ¿A quién está destinada esta carta? Y vuelvo a decir, aunque no me dice una iglesia en específico, sí me puede dar a entender que está dado a la iglesia en general. Voy a volver a leer el versículo 1. Dice: Judas, siervo de Jesucristo y hermano de Jacobo. Y luego me dice: ¿a quién? A los llamados, santificados de Dios Padre y guardados en Jesucristo. Misericordia y paz y amor os sean multiplicados. Esta primera parte es un saludo. De repente en nuestro contexto, pues lo podemos ver algo muy espiritual, religioso o un simple saludo. Pero creo que es importante que podamos entender que en aquel tiempo estas palabras tenían mucho más significado quizás que el que nosotros hoy le pudiéramos entender. Por ejemplo, voy a explicar un poquito más, pero donde dice ahí o la palabra santificados, dices a los llamados, y lo dice santificados en Dios Padre. La palabra santificados en una traducción más apegada en el original se pudiera traducir o se pudiera leer de esta manera como amados. Si la palabra fuera amados, entonces leeríamos de esta manera: a los llamados y amados por Dios Padre y guardados en Jesucristo o por Jesucristo. Esta palabra de llamados, amados y guardados era un lenguaje muy claro que tenían los judíos, porque estas palabras describen o describían el amor que Dios ha tenido y que Dios tiene por el pueblo de Israel. No podemos olvidarnos que Dios los ha escogido y los eligió por pura gracia. A Dios le plació escoger un pueblo especial, y aquí le escogió al pueblo de Israel. Porque cuando Dios creó al hombre, lo creó con el propósito de que el hombre reflejara quién es Dios. Y Dios lo hizo a su imagen y a su semejanza. Y la idea es que el hombre pudiera ser un reflejo de lo que Dios era. El problema es que el hombre falló. Y al momento en que el hombre falló y el hombre pecó, entró la muerte. Y el plan que Dios quería que el hombre pudiera reflejar se vino abajo. Y entonces Dios tuvo que establecer y levantar una operación de rescate, donde tuvo que escoger a una familia para que a través de esa familia pudiera venir la salvación a toda la creación y a todo el pueblo. Y Dios escogió a una familia que es la familia de Abraham. Y lo escogió otra vez por gracia. No había nada bueno en este hombre. Dios lo escogió por su amor, por su misericordia y por su gracia. Tanto así que fue llevándolo hasta que un día llegan a Egipto. Y en Egipto empieza a crecer esta nación. Y empieza a multiplicarse. Y cada vez son más, hasta que llega un momento en que Dios va a libertar a su pueblo. Y los va a sacar de la esclavitud. Los va a sacar de la idolatría para que puedan ser un pueblo especial, un pueblo escogido por Dios, y que este pueblo pudiera ser un ejemplo a las demás naciones, y que a través de esta nación los demás puedan conocer al único Dios y al único Dios verdadero. Entonces Dios saca a este pueblo para llevarlos a una tierra que fluye leche y miel. Y mira, veamos un poquito sobre las palabras en el libro de Judas, pero veamos ahora en Deuteronomio capítulo 7, versículo del 6 al 8. Porque esto es lo que Dios le dice a su pueblo cuando los va a llevar para cumplir ese propósito en el cual Dios los ha escogido. Deuteronomio 7,
versículo del 6 al 8, dice de esta manera. Miren las palabras de Dios a su pueblo. Porque tú eres pueblo santo. Santo significa apartado, ¿sí? Pueblo escogido, ¿sí? Eres un pueblo santo, apartado, especial para Jehová tu Dios. Jehová tu Dios te ha, dice, escogido para ser un pueblo especial, más que todos los pueblos que están sobre la tierra. Y le dice Dios: no por ser vosotros más que todos los pueblos os ha querido, esto es amado, y os ha escogido, pues vosotros erais el más insignificante de todos los pueblos, sino por cuanto Jehová os amó y quiso guardar el juramento que juró a vuestros padres, os ha sacado Jehová con mano poderosa y os ha rescatado de servidumbre de la mano de Faraón, rey de Egipto. El éxodo es una señal del gran amor que Dios tiene sobre su pueblo, de cómo Dios los encontró en esclavitud, en servidumbre, en idolatría, y cómo Dios los pudo sacar de ahí para poder llevarlos a un propósito. Bueno, estas mismas palabras de que eres un pueblo santo, un pueblo escogido, que Dios te amó, que Dios te rescató, son prácticamente las mismas palabras que Judas está utilizando en el inicio de esta carta. Porque es lo mismo que sucede hoy a la iglesia. La iglesia, o nosotros, estábamos en nuestra esclavitud. ¿En qué? En el pecado. Algunos en la idolatría, porque todo aquel que tiene el primer lugar antes que Dios es idolatría. Y estábamos apartados, alejados completamente de Dios. Pero un día, a través de Jesucristo, el cual Él también nos ha escogido, nos ha llamado, nos ha amado y nos ha apartado completamente para Él, nos ha hecho ahora que somos parte de su familia. Ahora somos, como dice ahí, somos amados por Dios, somos llamados, somos escogidos o elegidos, somos amados por Dios y somos guardados por el Señor Jesucristo. Y todo esto también es por amor. Simplemente piensa, ¿por qué crees que Dios te escogió a ti? ¿Crees que habría algo bueno en nosotros por el cual Dios se fijara? Yo creo que no. Y batallamos con nuestro carácter, y batallamos con nuestros pecados, y batallamos con diferentes situaciones, y pudiéramos preguntarnos ¿por qué Dios se fijó en nosotros? Y lo único que Él hace es mostrar su gran amor, por cuanto envió a su Hijo en la cruz para que muriera por nuestros pecados. Nos muestra su gran amor al escogernos, y no porque hubiera algo bueno, porque la Biblia me dice que igual que a lo vil y a lo menospreciado escogió Dios. Nuestra condición es esa. Estábamos perdidos, estábamos alejados, muertos sin Dios, pero hoy Él le plació escogernos. Él le plació amarnos y nos hizo una invitación, y nosotros simplemente lo que hemos hecho es aceptar o corresponder a esa invitación que nos ha dado. Y ahora podemos entrar confiadamente al trono de la gracia, y ahora somos sus hijos, y ahora podemos recibir el amor de Dios. Dice, en esto podemos conocer el amor de Dios, en que envió a su Hijo por nuestros pecados. Y ninguna condenación hay para cada uno de nosotros. Entonces, de la misma condición, Dios nos muestra su acto de misericordia y bondad para con nosotros. Regresando un poquito otra vez a Judas, ahorita leíamos que Él nos llamó, nos amó, incluso dice, y somos guardados en Jesucristo. Y es que podemos verlo de esta manera. Vivimos en un mundo donde hay dolor, donde hay tristeza, donde hay pruebas, donde constantemente
El mundo está viendo cómo destruir la creación de nuestro Dios. Y sin embargo, aquellos que hemos sido llamados por Él, aquellos que hemos sido amados por Él, somos guardados completamente en Jesús. Y somos guardados, ¿para qué? Para que el día que Él regrese, Él pueda establecer su reino. Cuando dice que somos guardados por Jesús, no quiere decir que no pecamos o que estamos exentos de poder caer o pecar. Tampoco no quiere decir que no vamos a sufrir, sino lo que sí podemos estar seguros es que ahora nosotros le pertenecemos y que tiene cuidado de nosotros. La Biblia me dice que estamos en el hueco de su mano y de ahí nadie nos puede arrebatar, que Él es nuestra ayuda, nuestro escudo. Entonces, claro que cuando nosotros hemos sido llamados por Él, somos amados por Él, claro que Él también nos guarda y nos protege. Porque si Dios no estuviera con nosotros, estoy seguro que no estaríamos el día de hoy aquí. Estaríamos perdidos. Pero el hecho de que Él me llama, me ama y me guarda, me permite tener una esperanza que un día yo voy a estar con Él para siempre. Entonces, el autor ya vimos que es Judas. El destinatario, ¿a quiénes son? ¿A quién está destinado? Dijimos, a los que son llamados, amados y guardados. Y nosotros estamos en esa condición. Entonces podemos aprender algo. Este mensaje o esta carta está escrita para todos los creyentes, para toda la iglesia. Ahora veamos el propósito. Ya vimos el autor, ya vimos a quién está dirigido. Ahora veamos el propósito de esta carta y vamos al versículo 3. Dice así: amados, por la gran solicitud que tenía de escribirlos acerca de nuestra común salvación, me ha sido necesario escribiros exhortándonos que contendáis ardientemente por la fe que ha sido una vez dada a los santos. Entonces me hace entender esto. Judas está a punto de escribir, otros dicen que ya había empezado a escribir, está a punto, está escribiendo una carta. Y me dice claramente ahí, tenía gran solicitud de escribirnos acerca de qué, y dice de nuestra común salvación. Muy probablemente el plan o el propósito de Judas era escribir una carta de hablar de la doctrina de la salvación. Quizás algo muy parecido a un libro como el de Romanos, ¿no? Que me habla de la condición del hombre, me habla de que somos pecadores, de la justicia, la salvación, de su amor, de que fuimos escogidos y todo el plan que tiene para nosotros. Y muy probablemente Judas está queriendo escribir eso, enseñarle de la salvación, doctrina, fundamentos. El problema es que cuando está a punto de escribir o está escribiendo esa carta, se da cuenta que hay un problema dentro de esta iglesia y va dirigida a todas. Y entonces cambia la manera de escribir o cambia el propósito y entonces escribe una exhortación. Y esta exhortación me dice, ¿para qué? Para poder contender ardientemente por la fe que ha sido dada a los santos. Ahora, ¿por qué hay este cambio y por qué ve esta necesidad? Versículo 4. Porque algunos hombres han entrado encubiertamente, los que desde antes habían sido destinados para esta condenación. Dice, hombres impíos que convierten en libertinaje la gracia de nuestro Dios y niegan a Dios, el único soberano, y a nuestro Señor Jesucristo. Entonces, lo que hace Judas al decir, esta carta es una advertencia para la iglesia. Dice, porque ha entrado hombres o cristianos, hombres corruptos, maestros con falsas enseñanzas, dice que se han introducido a la iglesia y están corrompiendo el mensaje. Y lo peor, están propagando
un estilo inmoral en las iglesias. Entonces, ¿cuál es el propósito? El propósito lo acabamos de ver aquí. Era denunciar a los falsos maestros y exhortar a la iglesia a defender la fe. Carta tiene ese propósito para cada uno de nosotros. Mira lo que dice este mismo versículo 4 en otra versión. Dice así: les digo esto porque algunas personas que no tienen a Dios, esto es importante, personas que no tienen a Dios, se han infiltrado en sus iglesias, diciendo que la maravillosa gracia de Dios nos permite llevar una vida inmoral. La condena de tales personas fue escrita hace mucho tiempo, pues han negado a Jesucristo, nuestro único dueño y Señor. El problema es que siempre que en el Nuevo Testamento se hablan de falsos maestros, de falsas personas que están dentro de las iglesias, el problema es que todos estos tienen que ver con su estilo de vida. Y es que este tipo de personas lo que estaban enseñando era precisamente esto: Dios ya nos ha perdonado, Dios nos ama, y entonces tenemos su gracia, y al tener su gracia y su perdón, entonces podemos vivir la vida de la manera en que nosotros quisiéramos, porque la gracia ya me ha librado de las reglas o de las leyes de la vida. Y entonces los llevaban a vivir una inmoralidad sexual, abuso, corrupción, incluso en cuestión del dinero, y decían que eran libres para hacerlo. En otras palabras, quizás en las palabras más cercano a nosotros, hay una idea, de repente, el pensar que como la salvación no se pierde, yo puedo hacer lo que quiera porque ya soy salvo. Es una idea, una enseñanza y una doctrina que no es nueva y que lo estamos viendo en el libro de Judas, en el cual me hace entender algo. La gracia de Dios, otra vez, lo vimos en un principio, Él nos llamó, Él nos ha amado, nos ha escogido y nos ha guardado. Y mucha gente toma lo que Dios ya hizo por nosotros para seguir viviendo una vida de pecado. Entonces ellos decían eso: somos salvos, tenemos la gracia, Él ha perdonado mis pecados, y pudiéramos decir los pasados, los presentes y los futuros. Entonces, pues vivamos una vida de inmoralidad y una vida de pecado. Y era un problema que estaba viendo dentro de las iglesias. Judas nos lo hace entender, y ese es el peligro. Y entonces Judas dice: en vez de hablarle de la doctrina, mejor voy a alertarlos de algo que está pasando dentro de las iglesias. Y lo que trata Judas es que la iglesia aprenda a contender o a pelear ardientemente por la fe. El día de hoy no nos vamos a meter mucho en qué es esto de contender por la fe, porque la idea no es habla de pelearme. Lo veremos en la segunda parte de esta carta, pero así simplemente es. ¿Qué es la fe que aquí se refiere Judas? La fe que se refiere Judas es al mensaje que hemos recibido nosotros del Señor Jesucristo. ¿Han escuchado que alguien de repente le dicen: ¿cuál es tu fe? Ah, no, mi fe está en Cristo. ¿O qué es lo que tú crees? Ah, no, yo creo en esto. Entonces, cuando hablan de la fe, está hablando del mensaje que hemos recibido de nuestro Señor Jesucristo, lo que me hace confiar y creer completamente en Él. La palabra contender significa pelear, pero algo interesante, no me habla de andar peleando, de andar discutiendo, como a veces de repente pueden pasar, y tratar de defender a Dios, porque a Dios no necesito yo defenderlo, sino a lo que me habla de contender, me habla de un sentido, según en la época en que estamos viendo, es
en el sentido como del deporte. Pablo hace muchos ejemplos acerca de aquel que está en el deporte, aquel que corre la carrera, no es coronado sino lucha legítimamente, y habla acerca del deporte. ¿Y a qué se refiere? Tiene la idea de cómo un atleta es persistente, disciplinado, y trata de ver cómo ese mismo lo puede aplicar a su ministerio para poder llevar su mensaje a todos a pesar de la persecución, adversidades o situaciones o circunstancias. Entonces me habla de poder seguir adelante, permanecer, persistir en lo que hemos creído, soportar a pesar de lo que estamos enfrentando, simplemente por el evangelio que nosotros ya hemos recibido. Y creo que ese es un punto muy importante. ¿Por qué? Porque es necesario que nosotros podamos comunicar el evangelio de la manera correcta, como nosotros lo hemos recibido. ¿De quién? Pues de su palabra. Mira lo que dice. Vamos a Primera de Corintios capítulo 15 para ver una vez más el evangelio, cómo lo enseñaban los apóstoles y cómo se replica aún hasta el día de hoy y cómo lo debemos de replicar. Dice Primera de Corintios 15:1: además os declaro, hermanos, el evangelio que os he predicado, el cual también recibisteis, en el cual también perseveráis, por el cual asimismo, si retenéis la palabra que os he predicado, sois salvos, si no creísteis en vano. Porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí. Y aquí creo que es un punto importante. Pablo está diciendo: yo les estoy enseñando lo mismo que yo recibí. ¿Qué recibió? Número 1, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras. Número 2, y que fue sepultado. Número 3, y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras. Entonces eso me hace entender algo como iglesia. No, la iglesia ha sido la receptora de este mensaje y también la responsable de transmitir este mensaje a toda la gente. La iglesia es el responsable de predicar lo que Cristo ha hecho. El problema es que en muchas partes el mensaje o el evangelio se ha cambiado. Y hoy estamos más preocupados en hablar de la prosperidad, y estamos más preocupados de hablar de que vas a conquistar y vas a tener y sanidad y algo, cuando el mensaje principal no es así. Si tú ves la iglesia primitiva lo único que predicaban era Cristo, y a este muerto y resucitado, que había muerto por nuestros pecados, que ha resucitado y que vendría por nosotros. Si tú ves las cartas de Pablo a Timoteo o a Tito, les dice claramente: lo que recibiste de mí, así te pido que lo enseñes. No podemos cambiar, no podemos dar un mensaje diferente. Nosotros somos los responsables de que el mensaje de Dios o el día de hoy se dé de una manera íntegra a todas las personas. Por eso es importante estudiar la palabra. Por eso es importante recibir la palabra para poder nosotros poder hablar a todos los demás. Esa es la preocupación de Judas. Está viendo gente, dice, falsos maestros, gente que está pensando solamente en su bienestar, en cuestiones económicas, en poder tener un lugar, y están enseñando cosas que los están llevando incluso a vivir una inmoralidad. ¿Te puedes imaginar una iglesia que hable de Dios, de amor y de santidad, y simplemente por pensar de que ya son salvos vivan en inmoralidad? Y era una inmoralidad completa, tan fuerte que Judas va a ponernos varios ejemplos. Versículo 5, sigamos leyendo ahí. Judas va a poner ejemplos de aquellos que se han revelado de Dios
y cómo Dios les ha retribuido a través de sus actos. Versículo 5 dice: mas quiero recordaros, ya que una vez lo habéis sabido, que el Señor, habiendo salvado al pueblo, sacándolo de Egipto, después destruyó a los que no creyeron. Este es el primer ejemplo. ¿Qué es lo que ha hecho Dios? ¿Qué es lo que está diciendo Judas? El Señor ha escogido un pueblo, lo ha sacado de Egipto, de la esclavitud, como ahorita lo mencionábamos. Pero este pueblo, en el momento en que empezó a caminar por el desierto, fue un pueblo que estuvo en rebelión, y en rebelión, y en rebelión en todo momento. Se quejaban, querían otra cosa, murmuraban, hablaban mal, y era rebelión, y rebelión, y rebelión. Esto los llevó a que el pueblo experimentara por el pecado la muerte. Y aquel trayecto que les iba a llevar de Egipto a la tierra prometida, que podría ser solamente algunos días, 10, 11 días, se convirtió en 40 años. Y todo esto ya lo vimos. Pero el pueblo estaba a punto de entrar, estaba en la orilla para entrar a la tierra prometida, estaba a punto de entrar lo que Dios les había dicho. Y cuando ellos, en vez de entrar, dijeron: mandemos espías. Y cuando van y ven cómo estaban todos, tuvieron miedo. Y se levanta ya en una rebelión contra Dios, contra Moisés. ¿Se acuerdan? Lo querían apedrear y le decían: Dios nos ha engañado y tú también nos has engañado. Ya no te vamos a hacer caso, nosotros queremos mandar. Y Dios se enoja tanto que Dios decide que ninguno de ellos va a entrar a la tierra prometida por la rebelión que había en sus corazones. Y yo creo que podamos ver que el Dios de amor que nos ha escogido, que nos ha amado y que nos guarda, también se puede convertir en un Dios terrible. Porque la incredulidad de este pueblo los llevó a que Dios los desechara completamente por su pecado. Y lo que pudo haber sido empezado con una bendición, terminó en una maldición para todos ellos, porque nadie entró a la tierra prometida. Segundo ejemplo, versículo 6. Dice: y a los ángeles que no guardaron su dignidad, sino que abandonaron su propia morada, los ha guardado bajo oscuridad, en prisiones eternas, para el juicio del gran día. Este es uno de los versículos que quizás a muchos le llama la atención. Este versículo es una razón por la cual se cree que esta carta está escrita a una iglesia que está ahí en Palestina, en Jerusalén. Y es que Judas usa citas del Antiguo Testamento para poder enseñar el tema que está hablando, pero lo que está haciendo ahora es que también está citando literatura que era muy popular en la época del Señor Jesús. A esta literatura se le conoce como pseudografía, o a lo mejor más común escuchar como apócrifa, como los libros apócrifos. Y es que esta literatura era de un personaje judío que escribía bajo el nombre de otro famoso o algún libro para poder explicar o mostrar alguna idea, ¿sí? Y es que tomaban pasajes del Antiguo Testamento para poder dar alguna enseñanza o alguna interpretación. Estos libros nunca se consideraron como libros canónicos o que puedan ser como considerados de parte de Dios, ¿sí? Es como si el día de hoy han visto que pues, hay mucha literatura de cristianos, ¿no? Es como si el día de hoy algún cristiano escribe un libro y de repente alguien está predicando y cita como en aquel libro que dice tal cosa. Es lo mismo que Judas está haciendo. Entonces Judas está escribiendo este dicho de este versículo a este grupo de iglesia o a esta iglesia
porque ellos valoraban muchos estos escritos. Ahora, esta historia que los ángeles no guardaron su dignidad se encuentra en el capítulo 6 del libro de Génesis. Pero lo que está haciendo Judas, citando la interpretación judía de este pasaje, que se encuentra en un libro que se conoce como Primero de Enoc o el libro de Enoc. No sé si lo han escuchado, pero en el capítulo 6 de Génesis me habla acerca de la corrupción que hay en el mundo y cómo el hombre se lleva a tanta maldad que lo lleva al preámbulo de lo que es el diluvio, porque hay tanta violencia, hay tanta corrupción, que Dios decide traer un juicio, y ese juicio es ese diluvio. Y se nos dice que estos hijos de Dios, supuestos ángeles, tuvieron relaciones con mujeres, y es ahí donde nació una raza tan rebelde que llenaron al mundo de violencia y de pecado. Entonces la interpretación judía era que este pasaje eran ángeles que servían a Dios, pero que dejaron sus moradas celestiales y tuvieron relaciones con mujeres y provocaron un linaje corrupto de violencia, pecado y rebelión en el mundo, y que Dios los juzgó. Comento esto porque si tú lees el libro de Génesis capítulo 6, no lo dice de esta manera. Entonces toman esa relación del libro de Enoc para hacer para la interpretación que él está dando. Ahora, en el día de hoy, quizás el sentido no tiene sentido, o la idea no es llegar a la interpretación si es correcta o no es correcta. Lo que yo quiero que podamos ver más que todo es que Judas cita la interpretación aquí como un sentido de rebelión. O sea, la rebelión que ellos dicen que había o que hubo de esos hijos de Dios, los llevó a ese pecado, a esa inmoralidad, y al final Dios trajo un juicio sobre todos ellos. ¿Sí me explico? O sea, al final la rebelión, el pecado y la inmoralidad que había llevó a un juicio a todos ellos. Versículo 7, otra historia. Dice: como Sodoma y Gomorra y las ciudades vecinas, las cuales de la misma manera que aquellos, habiendo fornicado e ido en pos de vicios contra la naturaleza, fueron puestas por ejemplo, sufriendo el castigo del fuego eterno. Y esta es otra historia que también, esta se encuentra en Génesis capítulo 19, y nos habla de una nación orgullosa, una nación inmoral y llena de vicios en contra de lo que Dios había establecido. Dice: haciendo cualquier acto de inmoralidad sexual. ¿Sí? Entonces, aquí lleva a un acto que lleva a la destrucción. Y en este momento Dios manda ángeles. En la historia de Sodoma y Gomorra, Dios manda ángeles, y esos ángeles que llegan ahí por mandato de Dios, los hombres de ahí quieren tener relaciones sexuales con ellos. Y Dios se molesta tanto que manda y trae un juicio en el cual termina con aquella ciudad. Interesante, ¿no? Porque cuando vimos en Génesis capítulo 6, supuestamente son ángeles que tienen relaciones con mujeres. En el capítulo 19 de Génesis estamos hablando de hombres que quieren tener relaciones sexuales de inmoralidad con estos mensajeros divinos. Y la idea es la misma. La violencia, la maldad, la inmoralidad, la rebelión llevó a un juicio de parte de Dios. Versículo 8 dice: no obstante, de la misma manera también esos soñadores mancillan la carne, rechazan la autoridad y blasfeman de las potestades superiores. Lo que dice Judas es:
así como las historias que les acabo de mencionar, Dios trajo un juicio sobre ellos. Bueno, de esta misma manera, estas personas van a experimentar los mismos castigos por sus actitudes. Dice, rechazan la autoridad, blasfeman de potestades superiores, mancillan sobre la carne. Y entonces está hablando de a todos aquellos que son rebeldes a Dios y viven de una forma inmoral y rechazan la voluntad de Dios, que puedan esperar una retribución o un castigo que viene de parte de Dios como ellos. O sea, lo que quiere hacer Judas entender es que a Dios no lo podemos engañar. Si dentro de lo que es la iglesia hay gente que está haciendo lo malo, hay gente que está dejando a Dios y viviendo de una manera inmoral, ten por seguro que Dios traerá un castigo sobre cada uno de ellos. Versículo 9 y versículo 10 para terminar. Dice versículo 9 y 10: pero cuando el arcángel Miguel contendía con el diablo, disputando con él por el cuerpo de Moisés, no se atrevió a proferir juicio de maldición contra él, sino que dijo: el Señor te reprenda. Pero estos blasfeman de cuantas cosas no conocen, y en las que por naturaleza conocen, se corrompen como animales racionales. Judas termina dando otro ejemplo y está citando otro libro apócrifo que se le llama el Testamento de Moisés. Porque si nos damos cuenta, uno de repente leía esto, que el arcángel Miguel contenía con el diablo disputando por el cuerpo de Moisés, y uno se preguntaba, ¿y eso dónde viene? ¿En qué parte del Antiguo Testamento viene eso? Entonces, era otra vez, es una interpretación del Testamento de Moisés, y era algo que se mencionaba entre los judíos y se creía de esa manera. Entonces, lo que está haciendo Judas simplemente es diciendo: esta gente que son falsos maestros se meten en cosas espirituales que ni entienden y ni conocen. Probablemente eran como unos exorcistas ambulantes y se burlaban de lo espiritual. Y Judas está diciendo: estos no saben lo que están haciendo. Y pareciera que les dijeran: ¿se acuerdan del libro del Testamento de Moisés? Cuando dice que el arcángel contendía con el diablo disputando por el cuerpo de Moisés. Si Miguel, teniendo autoridad, no se atrevió a proferir maldición contra el diablo, ¿quiénes se creen estos que emiten asuntos espirituales que no conocen? Otra vez, no quiero a lo mejor confundirlos. Está diciendo Judas, esto es algo que se decía que no venía en la Biblia, era de este libro del Testamento de Moisés. Judas lo toma como referencia y dice: si estos hombres dicen de esto y el arcángel Miguel no proferió ni nada de maldición, ¿por qué estos hombres que están aquí en las iglesias hablan de cosas espirituales que ni conocen? En otras palabras, el día de hoy hay mucha gente que habla de demonios, de espíritus, de cosas que la Biblia no dice, que no se menciona, y que hablan cosas que realmente quién sabe de dónde han sacado. Y la idea precisamente es esa. Si la historia me dice que el arcángel, una persona de autoridad espiritual, ni proferió maldición contra Satanás, ¿por qué estos hombres lo están haciendo? Y creo que esa es la idea en el cual nosotros el día de hoy pudiéramos aprender y pudiéramos entender. Dios nos ha llamado a vivir en su gracia y en su amor y en su misericordia. Y en esa gracia y en ese amor y esa misericordia sería muy incongruente el pensar de que ahora que somos cristianos y somos hijos de Dios, podemos vivir de la manera en que nosotros queramos. No podemos vivir en pecado.
Después de que Dios ha sido bueno con nosotros y ha sido fiel, yo no puedo vivir pecando o haciendo cosas que a Dios no le agradan. Dios nos está llamando a que vivamos por su gracia o en su gracia para reflejar lo que Dios ha hecho en cada uno de nosotros. Como cristianos, debemos de aprender a permanecer firmes en lo que hemos leído. Estamos viviendo y podemos empezar a vivir tiempos más difíciles el día de hoy, donde se levanten otras iglesias, organizaciones, personas, ministros, lo que sea, enseñando cosas que no vienen en la Biblia. Y la idea es que nosotros aprendamos a tener cuidado, porque el día de hoy se siguen metiendo falsos maestros, falsas enseñanzas, falsas ideas en la iglesia. Y no pueden llevarte a vivir fuera de la gracia y de lo que Dios ha establecido con nosotros el día de hoy. Entonces, hoy terminaremos y dejaremos esta carta a la mitad, aprendiendo a que no podemos vivir como nosotros queramos. Tenemos que vivir conforme a la gracia que Dios tiene para con nosotros, y que aprendamos a vivir y entendamos algo. Todos estos ejemplos que mostraron su rebeldía, inmoralidad a Dios, al final Dios trajo una consecuencia para todos ellos. No puedo pensar que yo puedo vivir de una mala manera y pensar que Dios no se va a dar cuenta y que Dios no nos va a castigar. Hay tantos ejemplos en la palabra que me muestra eso. De la misma manera me muestra un Dios que me perdona, que me ama y que está dispuesto a restaurar mi vida si yo he fallado. Lo importante que también resaltar es que cuando Judas se habla de estos, me dicen que eran falsos maestros o incluso falsos cristianos. No es un cristiano, es alguien que se mete para poder dañar, y tenemos que tener cuidado de todo eso. Ahora, yo quisiera, antes de orar, simplemente comentar esto. Tanto en jóvenes como en las reuniones hemos tocado temas sobre cuidado de la doctrina, cuidado de la enseñanza y cuidado de falsos maestros. Si algo Dios nos ha estado enseñando y repitiendo una y otra vez, debemos tener mucho cuidado de lo que estamos viendo, oyendo, o incluso puede ser hasta asistiendo. Que nada te haga mover de poner tu fe y tu confianza en lo que Dios ha hecho en tu vida. ¿Estamos? Tenemos mucho cuidado de poder permanecer firmes en lo que Dios ha hecho por nosotros.